siempre es un placer saludarte, es un placer recibirte, es un placer que tú nos dejes entrar a tu casa, que nos dejes acompañarte a través de estas transmisiones en el tiempo en que, aunque los demás digan confinados, yo podría decir que nosotros los carismáticos nos estamos recargando para regresar más sabios, más fuertes y más dependientes del Señor. Esta noche vamos a tener, como todos los viernes, nuestra formación semanal. En la formación de esta semana vamos a aprender las imágenes o las palabras con las que podemos llamar a las Sagradas Escrituras. ¿Alguna vez te has preguntado con qué forma puedo yo también llamar a la palabra de Dios? ¿Cómo puedo describir las Sagradas Escrituras? ¿O cómo puedo saber que se están mencionando en algún documento del magisterio de la Iglesia? Todos estos puntos los vamos a ir dejando un poco más en claro en esta transmisión. Es imágenes de la palabra de Dios. Ese es el tema de esta noche, que nos va a compartir nuestro hermano Ubeimar Nucamendi. Si no lo conocen, el hermano Ubeimar es el actual coordinador del equipo diocesano de formación, el director de la Escuela de Formación Diocesana. Él ya había tenido esta función dentro de nuestra arquidiócesis y en la historia de la arquidiócesis de Tuxtla, nuestro hermano Weimar junto con su esposa Chelita fueron coordinadores diocesanos. En el periodo que les correspondió se dio el crecimiento, parte de este crecimiento de la corriente de gracia, que es la renovación carismática en nuestra arquidiócesis. Por eso hoy saludamos al hermano Weimar. Bienvenido, Weimar, buenas noches. Es un gusto para nosotros. Gracias. Gracias, hermano Ulises. Es un gusto saludarte. Vamos a escuchar atentamente las palabras que tú nos compartes. Pero yo quiero invitarte a ti, hermano, que estás en casa, a que levantes tu mano derecha. Y como es una tradición para nosotros los carismáticos, vamos a orar por nuestro hermano. Vamos a orar para que el poder de Dios, el Espíritu Santo, se manifieste a través de él. Por eso vamos a ponernos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y elevando nuestra mano derecha, decimos: ven Espíritu Santo, derrámate a nuestro hermano Weimar. Llénalo de tu sabiduría, llénalo de tu palabra, para que pueda compartirnos con valentía, con amor y con entusiasmo lo que hoy tú tienes preparado para nosotros. Llénanos a nosotros de esperanza para acoger este mensaje. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar activamente, Espíritu Santo, para que con cada palabra que salga de tu boca nosotros podamos ir aprendiendo más y más, para seguir creciendo en este caminar, para seguir cultivándonos, para poder dar fruto en algún momento y un fruto que sea abundante. Por eso te decimos: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo nuestro ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de nuestro corazón. Nos abandonamos a tus operaciones divinas y queremos ser siempre dóciles a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmanos con María y en María, en otro Cristo Jesús, para la gloria del Padre y la salvación de este mundo. Amén. Hermano Weimar, nos enlazamos contigo, ya estamos transmitiendo en vivo y te escuchamos atentamente. Gracias, hermano Ulises. Muchas gracias. Pues bien, queridos hermanos, hermanas que nos escuchan en esta noche, ya el hermano Ulises hace una parte de mi vida en la renovación carismática. Hemos estado aquí para servirle al Señor y hoy le agradezco al hermano Jaime haberme hecho esa invitación de compartir este tema formativo. Es decir, todos los temas que compartamos son de carácter formativo. Nos forman espiritualmente o nos forman intelectualmente.
Gracias, entonces era necesario la oración, pedirle al Espíritu Santo, que Él es el que iluminó las Sagradas Escrituras, es el mismo Espíritu que nos sigue inspirando para poderlo interpretar y para poderlo proclamar según la voluntad de Dios. Y hoy, como el gran Maestro Jesús, que iniciaba con sus parábolas, hoy quiero empezar con esta pequeña parábola que en nuestros tiempos pues ya no le llamamos parábolas, sino que le llamamos analogía. Y en esta analogía que se llama las llaves del Ferrari, quiero hacer una introducción con esto. Es la historia de un joven llamado Esteban, dependiente de una familia adinerada, que decidió irse a estudiar a Europa una maestría. Después de cierto tiempo, que estaba ya a punto de terminar su carrera, su papá le preguntó: hijo mío, ¿qué quieres que te regale el día de tu graduación? Esteban, sabiendo el corazón amoroso de su padre, dijo: papá, yo quiero que me regales el día de graduación el Ferrari deportivo que está en la sala de exposición. Pasaron el tiempo, siguió estudiando y por fin llegó el día esperado, la graduación de Esteban. Él estaba súper feliz de haber terminado la carrera, pero sobre todo tenía esa ilusión de estrenar también ese Ferrari deportivo que tanto desvelos les había ocasionado. Llega el papá el día de la graduación y llega con un regalo entre las manos. Él lleva una cajita de madera, decorada, muy preciosa. Y se dirige a su hijo Esteban y le dice: este es tu regalo, hijo. Desde luego Esteban quedó confundido. ¿Qué tiene que ver esta caja con las llaves del Ferrari? Él abrió el libro, abrió la caja y vio que era una simple y sencilla Biblia. Él cerró la caja, lo dejó así tomándole poco aprecio y le recriminó a su papá: papá, eres tan avaro. Padre, ¿por qué me sales con este regalo? ¿Cómo es posible que si yo te pedí un Ferrari, me vengas con una simple y sencilla Biblia? En ese momento él dijo: yo me voy de la casa. Le regresó la cajita que contenía las Sagradas Escrituras y se fue muy enojado y dijo: jamás vuelvo a regresar a esta casa. Y se fue. Después de un tiempo, le hablaron por teléfono que su papá estaba muy grave y que tenía que regresar lo más pronto posible. Él regresó a la casa. Y cuando llegaron le dijeron: mira, esta es la caja que dejó tu papá, aquí tienes las llaves. Él se fue a una parte solitaria, abrió esa caja de madera y vio que ahí estaban unos papeles, ciertamente, con las escrituras de las propiedades, con nombre de cuentas bancarias, tarjetas de cuentas bancarias, etcétera. Oro, cosas de valor, relojes finos. Se lo dejó, toda su fortuna era de él. Esteban, con un nudo en la garganta y traicionándolo sus sentimientos, buscó más en la caja
y encontró aquella otra caja chica. Él, que era una Biblia, volvió a abrir la caja, sacó la Biblia, y empezó a hojearla. Y vio que en una parte estaba subrayada con marcatexto fosforescente que le llamó la atención una palabra que decía: el Señor llena los deseos de tu corazón. Él se quedó pensando y dijo en sus adentros: el Señor llena los deseos de mi corazón. Y en ese momento que seguía hojeando, cayeron las llaves del Ferrari. Ahí, en medio de la palabra de Dios, estaban las llaves del Ferrari. Hermano, ¿cuál es el Ferrari que andas buscando? ¿Cuál es el Ferrari que andamos buscando y que nos quita el sueño? Pero ¿cuál es el Ferrari que vamos a encontrar hoy en medio de las Sagradas Escrituras? Porque la frase que estaba subrayado con fosforescente dice: el Señor llena los deseos de tu corazón. Dile al hermano que está a tu lado: el Señor llena los deseos de tu corazón. Dímelo a mí, hermano V. El Señor llena los deseos de tu corazón. Grítelo a los cuatro vientos, que el Señor llena los deseos de cada uno de nuestros corazones. El tema que hoy voy a compartir se llama las 7 imágenes de la palabra. Seguramente hay otras imágenes, pero yo quiero seguir la misma pedagogía de Dios. Dios Padre lo hizo en 7 días, el mundo. 7 palabras dijo Jesús cuando estaba en la cruz. 7 signos hizo Jesús antes de ser crucificado, según el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan también encontramos los 7 yo soy, que eso sería otro tema fantástico para poder compartir. Entonces dije, bueno, voy a seguir la misma estructura del gran maestro. Por eso puse aquí 7 imágenes de la palabra. Quizás terminando me digas, hermano, hay otras imágenes. Claro, puede haber, pero hoy quiero seguir esta estructura. 7 imágenes de la palabra. En este tema, querido hermana, querido hermano, vamos a comprender con imágenes sencillas, sensibles y tangentes qué es la palabra de Dios. A veces nos encerramos nada más cuando preguntan qué es la palabra. Es una Biblia, es un libro santo. Vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a descubrir qué dice la Biblia sobre la misma Biblia. Porque dice que cuando nosotros tengamos duda, debemos de ir a la fuente de agua viva, que es la palabra de Dios. No vengo a inventarle nada, sino la misma palabra que nos va a ir diciendo qué es la palabra, y vamos a ir entendiendo que como Jesús tiene la misma función que la palabra,
Porque la palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios es una persona con nombre. Cristo, Jesús, es una persona. Comenzamos entonces en este pasaje tan hermoso que a mí me gusta porque es muy vivencial, el camino de Maús, narrado en el Evangelio de San Lucas capítulo 23. Y vamos a ir viendo cómo a partir que desde ahorita transpórtense que vamos a ir avanzando como los discípulos de Maús, que fue Jesús palabra que les hizo interpretar muchas cosas que desconocían. Nos vamos a ir dando cuenta cómo en aquella tarde, que era ya una parte oscura, cuando los discípulos de Maús iban tristes por todo lo que había pasado, Jesús mismo, que es palabra, vino a transformar la vida de esos discípulos, vino a encender ese fuego, ese corazón frío, por una llama de amor, que regresaron corriendo a Jerusalén, anunciando que Cristo había resucitado. La Biblia se presenta a sí misma entonces a través de imágenes humanas. Nos va a presentar la Biblia con imágenes humanas para que nosotros podamos entender y comprender verdaderamente qué es la palabra de Dios. Dice el magisterio de la Iglesia por medio de San Agustín, dice: Dios habla en las Escrituras por medio de hombres y en lenguaje humano. Eso dice San Agustín. Vamos a empezar entonces con esta primera imagen. Primera palabra, primera imagen. La palabra es lámpara y fuego. La palabra es lámpara y fuego. Vamos a irnos al Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, una luz en mi sendero. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo la palabra de Dios es una lámpara y fuego. Lámpara, que es luz, pero que ilumina cada paso que vamos dando en la vida. La palabra de Dios no va a iluminar toda una trayectoria. Tú vas con los faros de tu carro y no te alumbra tu camino de aquí a San Cristóbal, sino va, a medida que va rodando, va haciendo efecto la luz. Entonces la palabra de Dios nos va iluminando cada paso que des. Cada paso que demos es como nos va a ir iluminando, porque vamos a ir encontrando nuevas oscuridades de nuestra vida. Pero hay que tenerlo encendida, querido hermano. La lámpara hay que tenerlo encendida. Tenemos que ser como las vírgenes. Tenerlo encendida, porque el día de la boda, ¿qué va a pasar cuando no tengas el aceite para tu lámpara? No vas a poder entrar a esa boda del novio que es Cristo Jesús. Pero también hay otro pero, que la luz lo usan los que verdaderamente quieren ver. Los que quieren ver en medio de la oscuridad. Yo quiero ver. En medio de las dificultades, yo quiero ver. En medio de los problemas políticos, económicos, sociales, de matrimonio,
de enfermedad en medio de esta pandemia, que es una oscuridad, que no entendemos nada, pero la luz, que es la palabra de Dios, me va a iluminar y me va a hacer encontrarle el sentido de esta oscuridad que estamos viviendo. Pero eso es si tú quieres ver. Si tú no quieres ver, pues vas a cerrar todavía con más fuerza tus ojos. Quieres entrar todavía más en oscuridad. Fuego también es fuego que queman los huesos del profeta. Es un fuego que no se puede extinguir. También dice que purifica. Claro, al ser fuego purifica. O sea, la palabra de Dios, el estarlo leyendo, el estarlo meditando, purifica. Jesús, como dijimos de hace ratito, que este libro no es un libro, pues, sino que es una persona y que se llama Jesús. Por lo tanto, Jesús palabra es la luz del mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. El que esté conmigo, dice Jesús, el que esté conmigo no volverá a vivir en las tinieblas. Eso es palabra del Señor. Jesús es la luz, porque Jesús es la palabra. Y todo el que ande con Él jamás volverá a vivir en las tinieblas, querido hermano. Aunque estés viviendo tiempos difíciles, tiempos de oscuridad, que no sabes por qué te está pasando eso en tu vida, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, con papá, con mamá, en tu trabajo, sí. Pero aún en medio de esas tinieblas vas a encontrar la luz. ¿Por qué y para qué está pasando eso? Entonces, lo compaginamos con el pasaje de Maús y vamos a encontrar cómo ellos iban caminando en la oscuridad. No le encontraban el sentido de que Jesús, siendo el Mesías, había acabado muerto en una cruz. Aquellos discípulos sufrían en la oscuridad de esa parte que no le entendían, en medio de sus decepciones. Sin embargo, el estar con Jesús dice que sintieron que ardía su corazón, porque Jesús es fuego que quema tu corazón y te incendia a enfrentarte con valor, con valentía, la situación que estés viviendo. Segunda palabra es espada. Perdón, la palabra es espada. Segunda imagen, ¿verdad? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la primera imagen? Lámpara y fuego. Lámpara. Sí, es lámpara. La segunda imagen es la espada. La espada. Vamos a leer en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Carta a los Hebreos. Capítulo 4, versículo 12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas. Discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. Esto es la palabra, es la imagen para que nosotros entendamos que es una espada. ¿Por qué? Porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que no podemos mentirle a Dios. Él conoce verdaderamente de nuestros temores. Él conoce perfectamente de nuestras tentaciones. Él conoce verdaderamente la rectitud que tenemos en el seguimiento de Él. Para Él no hay engaños. La espada era parte esencial para la batalla, queridos hermanos. Es parte esencial.
para las batallas. Sin espada no puedes entablar una batalla. El arma, la espada es el arma más importante de un soldado. Es la parte más importante de un soldado. La espada identifica a los reyes. Y tú eres sacerdote, profeta y rey. Por lo tanto, debemos andar con esa espada como buen soldado de Cristo. ¿Quién dice amén? Eso es, hermanos. Como buen soldado de Cristo tenemos que tener la espada de dos filos, que es palabra de Dios. Es la mejor arma para luchar en las batallas espirituales. Es la mejor arma para podernos defender de las incidencias del enemigo. Como Jesús mismo, Él nos demostró que con la espada de la palabra combatió al espíritu maligno. Cuando el Satanás le dijo, según la palabra dice esto, pero Jesús le dice también, no solamente de pan vive el hombre. Y les menciona las citas. Él se da un debate que conoce las Sagradas Escrituras, porque como buen soldado tenía esa espada indispensable para entablar una batalla. Es una espada, dice la carta a los Hebreos, es una espada de doble filo. Es decir, que nos corta en dos partes, nos divide en dos partes, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos desnuda verdaderamente quiénes somos ante Él. Nadie le engaña a Jesús. Esa espada que atraviesa en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14, encontramos ese pasaje tan hermoso que narran ahí los apóstoles que van a Filipos y que allí se encuentran a una mujer llamada Lidia. Ella estaba de chismosita. Dice que estaban orando allá los seguidores del camino, que así le llamaban los primeros cristianos. Los seguidores del camino estaban allá a la orilla del río. Allá estaban orando. Y Lidia era una vendedora de telas finas. Y ella se acercó así, me imagino que se sentó en una piedra con su venta de ropa y se quedó así como que abriendo la boca. ¿Y estos quiénes son? ¿No será que son de la renovación carismática? ¡Qué bonito oran estos hermanos! Pero cuando llegaron los apóstoles y predicaron la palabra de Dios, Lidia se convirtió. Esa es la espada de dos filos que te atraviesa y te divide y dejas de ser un chismoso y te integras directamente a la iglesia. Jesús, palabra. Hoy vamos a aprender a decir ya no la palabra de Dios, sino Jesús, palabra. Jesús, palabra, nos habla desde el libro del Génesis. Nos habla Jesús porque es Dios. Es mal, se hizo todas las cosas para Él. Y entonces Jesús, palabra, es el que penetra en el corazón. Jesús conoce lo que hay en el interior de cada una de las personas. Solamente Él conoce nuestra interioridad. Jesús, palabra, con los discípulos de Maús, penetra hasta lo más profundo del corazón de los discípulos, que les hace cambiar. Pero si ustedes leen ese pasaje tan hermoso en San Lucas capítulo 23, van a ver que los discípulos no reconocían a Jesús. Fue a través de su palabra que Él empezó a dialogar con ellos, como se dieron cuenta, porque penetró hasta lo más profundo de su ser, del ser de cada uno de ellos.
Vamos viendo entonces, primera imagen, lámpara. Acuérdate de tu foco, ¿sí? Cada que te acuerdes de la palabra de Dios, mira hacia arriba el techo y va a decir lámpara. Jesús es lámpara porque es luz. Lámpara. Segunda imagen, la espada. La espada. Acuérdate cada que estés en la cocina, cada que agarres el cuchillo que vas a cortar un tomate, la cebolla, acuérdate y conviértelo en espada y dices, esto es la palabra de Dios. Esto es Jesús. Así como corta esta cebolla, así penetra hasta lo más profundo de nuestra ser. Y la tercera imagen es el martillo. El martillo. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿Acaso no es mi palabra como fuego, como un martillo que pulveriza la roca? Oráculo del Señor, palabra de Dios. ¿Acaso no es mi palabra como fuego, como un martillo que pulveriza la roca? Dice oráculo del Señor. Es decir, el profeta dice, es palabra del Señor, o el Señor así lo dijo, o el Señor así lo confirma. Eso es oráculo del Señor. El martillo entonces, es como la palabra profética que destruye, pero a la vez construye. La palabra de Dios destruye al hombre viejo, pero construye al hombre nuevo. El profeta Jeremías proclama esta palabra que destruye las viejas estructuras, pero construye una nueva alianza. En el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 10, vemos ahí ese maravilloso llamado que Dios le hace y le dice, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé, yo te formé y vas a ir a este pueblo y vas a decirle que si no se corrigen los voy a destruir. Y él que decía con todo temor, decía, yo no quiero ir, soy muy joven, no sé hablar. Maravilloso. Pero Dios le da esta encomienda. Tú vas a ir a estas naciones y destruirás todo lo que no esté de acuerdo según Dios. Pero construirás una nueva alianza, dice la palabra. Destruye y construye, porque la palabra de Dios es como un martillo. Pero el martillo golpea para triturar la roca, dice. Y el martillo nos golpea, hermano. Nos tritura nuestra arrogancia. Nos desbarata nuestro orgullo. Necesitamos ser destruidos con ese golpeteo del martillo para que dejemos de ser arrogantes, orgullosos, vanidosos. Destruye las imágenes de ídolos que superan al verdadero Dios. Es el único instrumento, el martillo, que nos ayuda a destruir todo aquello que no es Dios, todo aquello que no es iglesia, todo aquello que no es religión. Te destruye todo aquello que no es renovación carismática. Te destruye todo eso.
te destruye la vanidad, la soberbia. Todo eso destruye, hermanos. Sin embargo, el martillo, decíamos, también afianza con clavos, va afianzando esa estructura de una casa, va afianzando la estructura de una mesa, va afianzando la estructura de un matrimonio, va afianzando la estructura de una comunidad. Es el martillo, es la palabra de Dios. Va estructurando nuestra fe. Porque nuestra fe debe estar consolidada por la palabra de Dios. Si no está consolidada tu comunidad, tu familia si no está consolidada, pues pídele que la palabra de Dios destruya eso que está impidiendo para que verdaderamente sea una estructura de familia, sobre todo una familia en Cristo Jesús. Independientemente de la religión que seas. De otra forma, se erosionaría cualquier doctrina, hermano. Si no dejamos que el martillo, que es palabra de Dios, si no dejamos que afiance esta estructura, en vano estamos trabajando, queridos hermanos. Volvemos a Emaús. La palabra de Jesús que iba con ellos, que es palabra, que es Jesús, destruye la falsa imagen que tenían los discípulos de Jesús Mesías. ¿Cuál era esa imagen que tenían los discípulos de Emaús y todos los de Judea en aquella época de Jesús? Tenía una imagen de un líder revolucionario que viniera a levantar con ese poder de convocatoria que tenía Jesús y decirle: levantémonos en armas y vayamos contra Roma y hagamos caer ese imperio para que surja el nuevo imperio y yo sea el nuevo emperador. Ese era el pensamiento judío. Por eso no compaginaban con la manera de pensar, con la manera de actuar de Jesús Mesías, Jesús Maestro, Jesús Palabra. Cuarta imagen, la palabra, es decir, la Biblia, es agua y lluvia. Isaías 55, capítulo 55, versículo del 10 al 11. Profeta Isaías. Como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo la misión que le encomendé. Palabra de Dios. Y él dice: como lluvia y nieve que desciende del cielo. Y no volverá ella mientras no haga germinar la semilla. Es decir, que la palabra es agua que fecunda. Es el agua que da fecundidad. Si tú entierras una semilla completamente desértica, seca, se va a morir la semilla porque requiere del agua, porque es la única que le ayuda a germinar. Lluvia que cae del cielo. Eso que dice que cae del cielo indica que es una iniciativa de Dios. La palabra está aquí. No porque el hombre haya querido, sino porque Dios es misericordioso. Por eso está aquí la palabra. Es una iniciativa divina, no es iniciativa de ningún hombre. Y nos sirve para refrescar
la aridez del desierto, la aridez de nuestro corazón, la aridez de nuestra vida. Jesús, que es palabra, tiene agua que brota de su seno. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 34, que si alguien tiene sed, que venga a mí. Si alguien tiene sed, que viva a mí. Él es agua. Jesús palabra es agua, que calma la sed, que calma las tempestades. La samaritana, hermanos, en el Evangelio de San Juan, también ahí encontramos la samaritana. Dice, dame de esa agua que salta hasta la vida eterna. Evangelio de San Juan, capítulo 4. La samaritana vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 15, ese pasaje tan hermosa, que estaba reseco el corazón de esa mujer, que ya como bien decía Jesús, bien has dicho que no tienes un marido, porque los 5 que has tenido, más el que tienes hoy tampoco te pertenece. Tenía 6 maridos y nadie podía saciarle ese deseo de amor, ese deseo de ser amada. Nadie. El 7º novio, aparece nuevamente el número 7 aquí. El 7º novio, que es Jesús, es el único que le da paz, el único que le da tranquilidad, porque de esa agua estaba pidiendo la samaritana. De esa agua, dame de esa agua, dame de beber de esa agua. Es la palabra de la samaritana que debe estar constante en nuestra vida. Ya estoy hastiado de beber ese líquido amargo de la vida. Dame de esa agua que calma la sed. Tengo sed de ti, Señor Jesús. Los discípulos de Maús también les dio de esa agua, regó ese espíritu reseco. Porque el que ya no tiene ilusión de vivir la vida cristiana, está reseca el alma, está reseco el espíritu. Es necesario entonces caminar de Jerusalén a Emaús para que ahí el Señor vuelva a encontrarnos a nosotros y con sus palabras nos vuelve otra vez a incendiar nuestro corazón, que con su palabra, que es agua, vuelva nuevamente a resurgir esas ganas de vivir. Esa es la 4ª imagen, agua y lluvia. Hasta aquí llevamos 4. La primera, no te olvides el foco, la lámpara. El segundo, no te olvides que es la espada, tu cuchillo cuando estés en la cocina. Es la espada. La tercera es el martillo. El 4 es agua. Y el 5 es miel. El 5 es miel. Dice Ezequiel, esto me fascina, en Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Versículo del 1 al 3. El continuo hijo de hombre come lo que tiene delante, come este libro y habla al pueblo de Israel. Yo abrí mi boca, él me hizo comer el libro y agregó: hijo de hombre, con este libro que yo te doy, te alimentarás hasta saciarte. Lo comí
y mi boca fue dulce como la miel. Palabra de Dios. Este alimento, esta frase de Ezequiel es parte esencial, hermanos. Ezequiel es uno de los profetas de aquella época cuando vivían en la esclavitud, cuando habían sido deportados. Por eso les decía, es necesario comerse este libro y verán que es rica como la miel. ¿Qué palabra brotan de ti cuando estás enojado con tu hija, con tu hijo, con tu esposo, o tu esposa, o con el vecino o la vecina? ¿Son palabras dulces que salen de tu boca? ¿O son palabras más amargas que la hiel? Es fácil evaluarnos si estamos comiendo la palabra de Dios. Si todavía salen palabras amargas de nuestro interior, es necesario volverse a comer la palabra. Cada versículo, cada día, saborearlo para que broten de nuestros labios palabras que destinan miel. La Biblia entonces endulza nuestro corazón. Es el libro más leído en el mundo entero. No lo rebasa ningún libro. La Biblia endulza nuestro corazón, que muchas veces nuestro corazón está amargado. Está amargado por el pecado, la decepción, la traición, etc. Necesita ser endulzado. La miel es algo dulce y agradable. Pero también en las Sagradas Escrituras la miel es signo de alegría. Quien lee la palabra de Dios, quien come la palabra de Dios, vive una alegría aún en medio de las dificultades, querido hermano. La miel es imperecedera, eso nunca se pierde. No vaya a estar ahí medio ya combinado con azúcar, porque entonces sí se echa a perder. La miel pura es imperecedera. La palabra de Dios también es pura, imperecedera. Dijo Jesús, la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Dice el Evangelio de San Marcos. Esos discípulos de Maús que habían vivido una amargura bajo el dominio de los romanos, vivían en una amargura, que estaban sujetos a realizar trabajos pesados. Ellos, con la palabra de Dios, endulzaron su vida. Sexta palabra, sexta imagen, la palabra es semilla. El Evangelio de San Marcos capítulo 4, el Evangelio de San Marcos capítulo 4, versículo 26 y 27. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra, y aunque duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Palabra del Señor. La palabra entonces, por más chiquitita que sea, es una semilla pequeña, pero capaz de producir vida. Si ustedes leyeran la vida de los santos o la vida de los santos antes de ser santos, como por ejemplo San Agustín, una vida descarriada, y que al leer un solo versículo de la palabra de Dios le transformó la vida. Romanos 13 me parece. Él le transformó la vida. La palabra es semilla, capaz de transformar. Y una vez que está, hermano, plantado en el corazón y en la mente de cada uno, va a ir creciendo poco a poco. No te desesperes si tu hijo, tu esposa no le ves cambio. No depende de ti. La misma palabra por sí sola
va a hacerlo germinar porque trae una fuerza centrífuga de adentro hacia afuera que hace tarde o temprano salir de esa tierra reseca, luego germinar, crecer y hasta llegar a dar fruto y fruto en abundancia. De igual que Jesús palabra es el sembrador. Jesús palabra es el sembrador, es el mismo que salió a sembrar la semilla, es decir, la palabra de Dios. Por lo tanto, en esta sexta imagen, la palabra de Dios es semilla. La palabra de Dios es semilla. Y vamos con la séptima palabra, séptima imagen. La palabra es alimento. La Biblia es alimento. La Biblia, que es Jesús, es alimento. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35. Léanse todo el Evangelio de San Juan, querido hermano. Léanse todo el Evangelio de San Juan. Y van a encontrar qué maravillas. Dice Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. El Jesús vuelve a llamar que es agua, pero ahorita nos está diciendo que también es alimento. Todo el que coma de mí no volverá a tener hambre. Hambre de riqueza, hambre de fama. No, el buen cristiano ya no necesita fama. El buen cristiano solo quiere ser servidor de la palabra. La semilla se convierte en alimento. Ese alimento, como en el maná, que les permitió llegar a ese pueblo de Israel a la tierra prometida. El nuevo maná, que es palabra de Dios, es el que nos va a permitir llegar a la tierra prometida, en donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Es la palabra, es ese alimento que necesitamos. Ese alimento que necesitó bajar del cielo en forma de, en el Antiguo Testamento, en forma de maná. Sin embargo, ese alimento bajó en persona. Esa persona que era palabra en Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Esa palabra que estaba ya con Dios se bajó para ser alimento nuestro. Jesús entonces es palabra, es el alimento. Es la palabra, es el alimento para nuestro espíritu. Jesús, en aquella noche que estuvo con los discípulos de Maús, ahí lo reconocieron cuando partió el pan, lo bendijo, lo partió y lo compartió, y entonces los discípulos se dieron cuenta que era Jesús, pero en ese momento él ya no estaba. Ahí se manifestó como el verdadero pan de vida. Las llaves del Ferrari, querido hermano, vamos cerrando. Las llaves del Ferrari tal vez se identifica con algunas de estas 7 imágenes que hoy hemos descubierto que es la palabra de Dios, y que la palabra de Dios no es un libro, sino es una persona que se llama Jesús y que se representa con diferentes imágenes.
Dios es una imagen. Ya la acabamos de ver cuáles son esas imágenes. ¿Cuáles de estas son las llaves de tu Ferrari? Hoy, al abrir la Biblia, descubriste la llave del Ferrari. ¿Con cuál de estas llaves te quedas? Ahí está tu Ferrari deportivo último modelo. ¿Cuál es tu Ferrari? ¿Con qué te quedas? Todo esto que hemos dicho sobre la palabra de Dios, la experimentaron aquellos discípulos de Maús. Todas esas 7 imágenes. Vamos recordando para terminar. Primera imagen, lámpara. Los discípulos de Maús se iluminaron al estar con la palabra que es Jesús, porque iban caminando en la oscuridad. Los discípulos de Maús también se presentaron Jesús como en forma de martillo. Destruyó Jesús el concepto que tenían de un Jesús redentor. Y entendieron que Jesús venía a liberarnos de la esclavitud, no de los romanos y de la esclavitud que llevaban en cada uno en su interior, que es el pecado. Él es el que nos libera, de eso es el que nos libera, es lo que destruye. También entendieron los discípulos de Maús que la palabra Jesús mismo era miel, dulzura al escuchar las palabras del Maestro. Busquen el Sermón de la Montaña, San Mateo capítulo 5, y verán qué preciosas. Cuando leo esa parte, digo, ¿cómo tengo el Maestro Jesús? ¿Cómo sería tener a Jesús como Maestro vivencial? O cuando menos en Zoom. ¿De qué manera nos hablaría con esa dulzura? Sintieron también los discípulos de Maús que la palabra que es Jesús era sus alimentos, que necesitaban alimentarse de él para no volver a morir jamás, para no volver a tener hambre de los falsos ídolos. Los discípulos de Maús sintieron también que Jesús era la espada que penetró sobre cada uno de ellos. Porque les dice, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no sepan que el Hijo del Hombre venía a ser para ser muerto en la cruz? ¿Que no han leído las Sagradas Escrituras? Le dice Jesús. Penetra hasta lo más profundo de su ser. Los discípulos de Maús también pudieron entender que Jesús era el agua que los vino a refrescar para volver a iniciar esa nueva etapa de la evangelización y regresar corriendo a Jerusalén, proclamando que Jesús no está muerto, sino que Jesús ha resucitado. Los discípulos de Maús también, esa semilla que Jesús había sembrado en el corazón de ellos no había germinado. Pero ahí con ese diálogo, Dios lo hizo germinar y dar muchos frutos, porque regresar a anunciar la resurrección de Cristo ya germinó un nuevo ser. Querido hermano, entonces, con estas 7 imágenes podemos interpretar lo que es la palabra de Dios, que estoy seguro que es palabra de Dios y que es semilla, y que quedó en uno de ustedes una semillita sobre las 7 imágenes y que seguramente les va a dar ánimo regresar al Jerusalén, comerse el libro como el profeta Ezequiel, comérselo versículo por versículo, y tu vida va a cambiar. Vamos a cerrar con un ratito de oración. Señor Dios Padre Todopoderoso, Jesús y Maestro nuestro, en tus manos pongo a esta comunidad que hoy decidieron escuchar atentamente lo que tú querías comunicarle por medio de mi persona.
Te los encomiendo, Señor Jesús. Tú que haces crecer esa semilla sin que nadie lo sepa, hazlo crecer, Señor Jesús, sobre cada uno de ellos y en mi persona misma. Oh Espíritu Santo, te pido que estés con ellos para que con esa valentía y con ese conocimiento que tú sabes dar por cada versículo que lean de la palabra que es Jesús, puedan interpretarla correctamente. Oh mamita María, tú que eres la llena de gracia, tú que fuiste la primera que experimentó la presencia del Espíritu y que seguramente te dio esa sabiduría para poderlo interpretar palabra por palabra, acciones por acciones, signos por signos de lo que iba sucediendo desde que ella queda embarazada hasta el día de su muerte. Intercede, Madre mía, para que cada uno de nosotros también podamos experimentar esa presencia del Espíritu Santo. Bendita seas, bendita seas. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? Aplausos al Señor donde te encuentres, hermanos, y a vivir con alegría, que ya esta pandemia está pasando. Bendiciones. Muchas gracias.